Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al doctor César Alarcón Costa. Él es un conocido historiador, escritor y analista de los temas históricos del país y de América Latina. Doctor Alarcón, esta semana ha sido una semana emblemática. Arrancamos el día lunes con natalicio de Bolívar. Ayer se celebró un aniversario más de la fundación de Guayaquil, los 482 años de su tercera fundación. ¿Cómo recordar los hechos históricos y cómo analizarlos, cómo nos han marcado y nos siguen marcando en el devenir de la historia? Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar participando aquí con usted. La historia es la fuente del presente y de hecho la base del futuro. Y hay que entenderlo así. En la escuela las profesoras nos enseñaban a conjugar los verbos en 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Y eso hizo que pensemos que son 3 estados distintos. El pasado ya no existe, el presente es el instante actual y el futuro, y que ya se fue, y el futuro es lo que probablemente venga. Así fragmentamos el pensamiento y así fragmentamos la concepción. Filosóficamente en la modernidad se está hablando ya de la unicidad del tiempo. Y cuando hablamos de la unicidad del tiempo entendemos que pasado, presente y futuro es uno solo. Y el ser humano en eso también es uno solo. Por ejemplo, grafiquemos con una planta, un árbol. De la semilla, lo primero que se genera es la raíz. Y a medida que la raíz va creciendo, también va creciendo el tallo. La semilla aparentemente desapareció. Sin embargo, sin la semilla no habría ni raíz ni tallo. Entonces, la raíz está compuesta de todos los elementos genéticos que le dio la semilla, igual que el tallo. Entonces, en el pasado estaría la semilla. No, está en el presente, tanto en raíz como en tallo. La semilla está presente, aunque ya no se la vea como granito. Eso mismo es la historia humana. Es la historia, pero si uno piensa en el estado actual suyo o mío, uno nace, crece y cada etapa es un estado en donde uno va asumiendo cosas, sumando cosas y por lo tanto el producto que somos ahora es la suma de todo, pero también la predicción al futuro. Pero ¿cómo romper la idea que tenemos que usted decía? El pasado se fue, el presente ya dejó de ser y el futuro está por venir. Por ejemplo, si leemos uno de los últimos textos de Bolívar, el mensaje que da al Congreso Admirable en enero de 1830, ya es el año en que él muere. Son sus actos últimos oficiales. Ahí dice, hemos conquistado la independencia a costa de las otras virtudes. Debemos luchar por la libertad. El libertador, en su último mensaje, dice, solo conquistamos la independencia. ¿Y la libertad es una tarea. A costa de otras virtudes? ¿Qué virtudes fueron conculcadas a lo largo del proceso independentista? Exactamente. La libertad no es una cosa que se logra en el pasado, no. Es una tarea del presente y del futuro. Podemos ser libres hasta ayer, pero si hoy bajamos la cabeza, dejamos de ser libres. La libertad es una tarea permanente del presente y el futuro, en base de lo que se ha hecho en el pasado. Y es la tarea que nos dejó el Libertador. Por lo tanto, no es que Bolívar murió en 1830. Está vivo hoy para decirnos, luchemos por la libertad. Pero al mismo tiempo, si tomamos como figura a Simón Bolívar, que dicen que fue el americano más grande del siglo XIX,
¿cómo mirar las diferentes visiones que tenemos del mismo personaje? Porque yo puedo leer Bolívar y la democracia. Alguien puede leer Bolívar como el gran presidente de toda la Gran Colombia. O sea, cada uno tiene una lectura diferente. O qué pasó cuando fallece en Santa Marta en diciembre de 1830. Uno piensa desde la visión de García Márquez con Bolívar en su laberinto, o la visión de Emil Ludwig, que decía caballero de la gloria y de la libertad. ¿Cómo entender estas múltiples visiones de un mismo hecho histórico y de un personaje que tiene cada persona que analiza la historia? En la historia antes se decía que hay verdades y la gente trataba de aproximarse a la verdad. No, en la historia ni en nada hay verdades. Lo que hay es percepciones situacionales de cada ser humano. En la lectura que usted dice, no está Bolívar. Bolívar ya murió. Pero usted dice, Bolívar murió, pero está ahora. Y seguimos hablando de Bolívar está en su 200 años más tarde. proyectándolo usted. En la visión que da de Bolívar se proyecta su subjetividad. La gente libre le ve a Bolívar como un guía, como un líder. La gente, también hay, que le utilizan a Bolívar, como en Venezuela, para instituir una monarquía de siglos pasados. Hay distintas lecturas. En la lectura con Venezuela, usted dice instituir una monarquía o instituir una dictadura. ¿Cómo diferencio esos dos términos? Cuando vemos, además, que está yendo a una asamblea constituyente, entre comillas, cuando más de 7 millones de venezolanos se pronunciaron en contra. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? No es Bolívar, es la lectura, la utilización que esta gente hace de Bolívar. Ahí no está Bolívar. Tanto que hasta adulteraron su imagen, imaginándose o creando una ridiculez de cara. Cuando el retrato de Bolívar, el emblemático retrato de Bolívar, lo hicieron los artistas de su época. Pero usted recuerde que cuando celebramos los 200 años del natalicio de Bolívar en 1983, hubo una publicación que se llamaba El rostro de Bolívar, en donde se mostraban los diferentes retratos del Libertador de la manera más diferente. O sea, cada pintor veía al héroe, pese a que lo conocía en un momento dado, veía al héroe y le daba ciertas características particulares. Exactamente por eso. Cada uno, cada ser humano, vemos la historia, la realidad, a los personajes desde nuestros zapatos. Y en esa visión proyectamos lo que somos nosotros, no el personaje. Esto es lo que hay que distinguir. Cuando el historiador, o el político, o el comentarista habla de alguien, no es él, está hablando el periodista. Si, por ejemplo, si es pesimista, todo lo ve trágico. Si es optimista, a todo le ve como una plataforma para una proyección futura. Entonces, en esto hay que distinguir bien. No hay verdades, hay percepciones personales. Entonces, doctor Alarcón, cuando uno habla de historia o habla de medios de comunicación, no existe objetividad ni tampoco imparcialidad. Existe el sesgo o el tinte que pone cada persona que interpreta, da una noticia o cuenta un hecho histórico. Exactamente. Y además existe la visión de quien lee, la recibe y la analiza. Exactamente. Entonces, uno es el que está exhibiéndose, no el personaje ni el hecho del que habla. Si habla bien, bueno, entonces viene de un alma buena. Si habla mal y de envidia, entonces viene de un envidioso. El alma buena, ¿para quién es buena y para quién es mala? También ahí entra todo el tema de la subjetividad. Perfecto. Entonces ahí viene, ¿para qué existimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es la autorrealización integral, espiritual y material de cada ser humano. Para eso vivimos. Si, lo contrario, para explotar, para oprimir, para reprimir, para asesinar. Entonces estamos hablando de gente sin principios, de gente sin valores. Hable lo que hable, si es lo que hace. En Venezuela están matando a la gente que sale a las calles a protestar por las difíciles condiciones de vida y lo matan. ¿Eso es libertad? Eso haría Simón Bolívar cuando Simón Bolívar dijo, condenó al soldado que dispare contra su pueblo. Eso hizo Bolívar. Y decía, hoy donde un país donde uno solo ejerza todos los poderes, es un país de esclavos. Eso fue en el discurso de Angostura. Eso es Bolívar. Ese Bolívar, ¿cómo entenderlo ahora? O sea, si usted da una clase a los jóvenes, esta entrevista le escucha un joven, lo escucha una persona adulta, ¿qué visión deberíamos tener como ecuatorianos, como andinos y latinoamericanos de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios? Porque así se llamaba el gran libertador.
como el guía, el líder, para que todos los días luchemos por la libertad y la dignidad. ¿Por qué usted resalta tanto el luchar todos los días por la libertad? Ya, yo no sé, el 10 de agosto próximo vamos a celebrar 200 y tantos años del primer rito de independencia. ¿Cómo volver a luchar por la libertad? Si hace más de 200 años se luchó por ella, se murió por ella, recordamos después del 2 de agosto o antes del 2 de agosto, cronológicamente hablando en un calendario, ¿cómo entender que cada vez tenemos que luchar por la libertad? La libertad, ¿qué es? No es no obedecer a nadie, eso no depender de otro, es independencia. Libertad es otra cosa. La libertad es entender y conocernos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando somos concebidos con talentos, con virtudes, con fortalezas, cada uno de nosotros. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de las semillas, ¿no? Si es semilla de eucalipto, ahí en ese granito negro retorcido, chiquitito, está un árbol gigante, ya potencialmente está un árbol gigante. ¿Qué es libertad para esa semilla? Sembrarle y que crezca el árbol gigante. ¿Qué está haciendo? Liberando todo el potencial que está dentro. Cada ser humano. Unos nacen para físicos, otros para filósofos, otros para deportistas, otros para artistas. ¿Qué es la vida para ellos? Liberar ese talento para realizarse integralmente. Entonces, ¿cuándo se hace eso? Se hace todos los días. ¿Y qué es lo que dice el Libertador? Luchemos por la libertad todos los días. La opresión es no dejarle ser lo que potencialmente debe llegar a ser. Entonces la libertad es una tarea permanente que lo estamos realizando a la medida en que desarrollamos las iniciativas, emprendemos, construimos, aportamos socialmente. Entonces hay que entenderle a un país donde todos sus integrantes se liberan y emprenden, es un país de triunfo, de éxito. Un país donde se impide que la gente desarrolle sus iniciativas, son los países que se hunden en la pobreza y en el caos. Pero es un proceso también, un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque usted a un niño, a un joven, tiene que enseñarle a tener un pensamiento crítico, a analizar las circunstancias para saber qué significa para él esa libertad, cómo generar esa potencialidad que usted mencionaba, una semilla que crece o un joven que crece. Todos tenemos un código genético, va también involucrado en este tema, pero ¿qué pasa con nuestra mente? ¿Hacia dónde queremos? Y cómo enseñar a un joven, a un niño, a analizar, tener un análisis crítico y determinar qué futuro quiere, qué vocación tiene, cómo va a servir a la sociedad. ¿Cómo hacerlo? En nuestro país estamos lamentablemente demasiado atrasados en materia educativa. Seguimos pensando que la educación empieza a los 4 o 5 años de edad. Estamos totalmente equivocados. La educación empieza a los 2 meses con la estimulación temprana, que ya son técnicas muy modernas, pero indispensables. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que decían en Grecia. En Grecia, en el templo de Delfos, había una inscripción muy célebre que decía, conócete a ti mismo. Y eso ahora se logra con Sócrates, conócete a ti mismo. En el templo de Delfos. Entonces, si el niño se le lleva a estos establecimientos de estimulación temprana y a los 2 meses empiezan ya a desarrollarle y a despertarle, se va conociendo pronto. Y en la medida en que él se conoce, entonces se dirige en la vida. En cambio, como estamos atrasados, hemos dado retro en educación. Antes había cívica. Hemos dado retro? Porque se formaba antes con cívica, historia, geografía, ética, el conocimiento de los valores. Hoy se ha eliminado todo eso. ¿Para qué? Para destrozar a la juventud. Recordemos cuando Juan Montalvo decía, desgraciado el pueblo donde la juventud sea humilde con los tiranos y los estudiantes no hagan temblar al mundo. La pregunta, ¿dónde está la juventud ecuatoriana hoy? ¿Dónde estará? Pero no protagoniza lo que en nuestra época o en mi época éramos sujetos activos del protagonismo social y político. Esa era la juventud de Montalvo. ¿Dónde está hoy? Nadie sabe. ¿Por qué? Porque ya no se estudia historia, porque no se estudia Juan Montalvo, porque no se estudia ética, no se estudia cívica, no se estudia el conocimiento de nuestras raíces, de lo que hacían nuestros padres y nuestros abuelos, que era la fuente de inspiración y de guía.
La educación ha dado retro en el Ecuador. Sainetes como eso de Yachay, eso no sirve para nada. Lo que hay que hacer es estimulación temprana, educación basada en 3 elementos básicos. Principios, valores y virtudes, que es conocimiento de la historia. Conocimiento de la ciencia y la tecnología, que es un instrumento de la realización humana, no es un fin en sí mismo. Estos 3 elementos, cívica, historia y conocimiento científico, son las guías de la juventud. Y eso se ha destrozado en el Ecuador. Esperamos que escuchen quienes están a cargo del área educativa al doctor César Alarcón Costa. Hoy hemos hablado de varios temas. Uno, la importancia de la historia, que es indudable, pero también este trabajo que él señala. Cada vez tenemos que luchar por la libertad, definir la libertad, saber hacia dónde queremos ir y cómo queremos proyectarnos, pero también volver a mirar la educación como eje central. Él dice hay 3 ejes fundamentales: historia cívica, valores y conocimiento científico, guías básicas para que la juventud sea nuevamente protagonista de la historia. Él reclama la ausencia de la juventud en los momentos que el país está viviendo. Gracias al doctor César Alarcón Costa. Vamos a una pausa, luego de la cual dialogaremos con el ingeniero Cristian Ruiz, quien es intendente general de la Superintendencia del Control del Poder del Mercado. Gracias. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile lo asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar, El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. La felicidad se encuentra en emprender actividades que valgan la pena. Pero solo existe una persona que podrá decirte con certeza lo que te hará feliz. Tú mismo. No dañes a una persona de buena voluntad. Tradicionalmente, hombres de buena voluntad significa aquellos que tienen buenas intenciones hacia sus semejantes y trabajan para ayudarlos. A pesar de la insistencia de los hombres perversos de que todos los hombres son perversos, hay a nuestro alrededor muchos hombres buenos y también muchas mujeres buenas.
Tal vez has tenido la fortuna de conocer a algunos. De hecho, la sociedad funciona gracias a hombres y mujeres de buena voluntad. Los funcionarios, los líderes de opinión, quienes laboran en el sector privado y desempeñan su trabajo, son en su gran mayoría personas de buena voluntad. Si no lo fueran, hace mucho que hubieran dejado de prestar sus servicios. Es fácil atacar a estas personas. Su misma decencia les impide protegerse lo necesario. Sin embargo, la supervivencia de la mayoría de los miembros de una sociedad depende de ellas. El criminal violento, el propagandista, los medios masivos de comunicación que buscan el sensacionalismo tratan de distraer nuestra atención del hecho firme y cotidiano de que la sociedad no funcionaría en absoluto si no fuera por las personas de buena voluntad. Debido a que vigilan las calles, aconsejan a los niños, toman la temperatura, apagan incendios y hablan con sentido común y en voz baja. Es posible que no nos demos cuenta de que las personas de buena voluntad son las que mantienen al mundo en marcha y al hombre vivo sobre esta tierra. Sin embargo, se les puede atacar y se deberían recomendar y tomar medidas rigurosas para protegerlas y evitar que se les dañe. Ya que tu supervivencia y la de tu familia y tus amigos depende de ellas. El camino a la felicidad se sigue con mucha más facilidad cuando apoyamos a las personas de buena voluntad. El camino a la felicidad es una carretera de alta velocidad para quienes saben dónde se encuentran los límites. Tú eres el conductor. Buen viaje. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Continúa con nosotros. Acabamos de ser parte de una cadena de la Asamblea Nacional del Poder Legislativo. Queremos en este momento dar la bienvenida a Cristian Ruiz. Él es parte de la Superintendencia del Control del Poder del Mercado, intendente general de esta organización. Con él vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos es qué está pasando con el tema Cervecería Nacional. ¿Qué ocurre con la posible decisión de la Corte Constitucional y la intervención de ustedes para que no sea una marca tan fuerte y además la fusión con Brahma y otros sectores que se dio a nivel internacional no se genera aquí en el Ecuador para que exista mayor competencia? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, el tema nuestro, sobre todo de la superintendencia, es tratar de corregir lo que se está dando a nivel de mercado. Entonces, específicamente al momento de que nosotros aprobamos esta fusión entre Ambev y SABMiller, nosotros condicionamos a 11 pedidos adicionales para que se den esta fusión aquí en el Ecuador. Dentro de este condicionamiento se hablaba de la desinversión total de una fábrica que está a nombre de Cervecería Nacional, que está en Guayaquil. La siguiente está, por ejemplo, el tema de la venta de las marcas Senda, Dorada, Biela y Martín. Dentro de estos 11 condicionamientos, luego de haber analizado y tomado la decisión el superintendente, se decidió que también se desinvierta la marca Club. La marca Club, obviamente sabemos que es una marca que es muy cotizada a nivel nacional e internacional y obviamente iba a ser mucho más atractivo el paquete para el nuevo operador que va a venir a invertir acá en el Ecuador. Entonces, dentro de ese proceso se pidió netamente. Para quienes no entendemos mucho de esto, SABMiller compra Ambev a nivel mundial, ¿no es cierto? Aquí SABMiller tiene Pilsener Club y todas las marcas tradicionales de la cerveza ecuatoriana y Ambev tiene
Biela, Brahma, Tiene yo qué sé. Senda, Dorada, Biela y Martín. Pero en el caso de que se desinvierte en una marca, quiere decir que SABMiller o Cervecería Nacional, que es el nombre como lo conocemos acá, va a dejar de producir esta y va a entrar un tercer operador con la nueva marca. Específicamente, no vamos a dejar de tener Cerveza Club aquí en el Ecuador. Lo único que vamos a hacer es tener un tercer operador, un nuevo operador que va a entrar al país a ejercer presión competitiva a través de diferentes marcas que puede traer él, así también como va a tener la marca Club directamente. Entonces la cerveza Club no se va a dejar de producir en el Ecuador, vamos a seguir teniendo cerveza Club para nosotros, para la producción nacional, como para poder exportar. Lo que estamos haciendo es que para este nuevo operador, este tercer operador, sea mucho más atractivo el venir a operar aquí en el Ecuador y puede invertir en el Ecuador. Usted sabe que con la marca Senda, Dorada, Biela y Martín, son marcas que no tienen tanto reconocimiento, no tienen tanta participación de mercado en este momento. Entonces, al momento que se le pone otra marca que es muy conocida como la Cerveza Club, entonces se le está haciendo mucho más atractivo para el inversionista, extranjero o nacional, el tercer inversionista que va a venir acá al Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Es poner este nuevo condicionamiento para mejorar este paquete para el inversionista. O sea, lamentablemente en este momento ya pasó de sede administrativa, que es donde estamos nosotros como superintendencia, y pasó ya a la sede judicial. En este momento se encuentra en la Corte Constitucional el dictamen para análisis de los jueces de la Corte, para saber si nos aprueban o no nos aprueban que se incluya esta marca Club dentro del ¿Cómo hacer un proceso. análisis, usted como gerente del área, para saber si es buena o es mala la intervención de la superintendencia? Porque la pregunta, ¿cómo garantizar inversión en el país cuando ingresan ustedes y muchas veces evitan que se den fusiones que generan problemas? Hemos hablado alguna vez del caso Grupo Prisa, que es marca santillana, compra Norma en el mundo, pero excepto Ecuador no juega y Norma deja de funcionar en Ecuador. ¿Cómo hacer que las personas continúen con su trabajo, las empresas sigan creciendo y las fusiones en un momento dado sean permitidas al interior de nuestro país? Bueno, partamos de que la Ley Orgánica de Regulación nos da esta potestad de poder negar, aprobar o condicionar cualquier tipo de fusión o concentración aquí en el Ecuador. Nosotros, luego de haber hecho un análisis muy exhaustivo a nivel económico, administrativo, financiero y demás, aprobamos o no estas concentraciones. Entonces, nuestra primera prioridad es obviamente que se mantengan los trabajos, que se mantenga la producción y que no aumenten los precios. Lo que estamos haciendo es metiendo o tratando de que incursione un nuevo operador aquí en el mercado. Entonces la superintendencia no está para no tratar de que entren inversionistas aquí en el Ecuador, todo lo contrario, la superintendencia está dando todos los ambientes o todo un ambiente para que pueda venir ese operador. Es así que nosotros con el tema de las cerveceras específicamente estamos dando ese plus al nuevo operador para que venga y tenga una mayor prioridad o tenga una mayor deseo de estar aquí en el Ecuador con una marca ya que está posesionada aquí en el Ecuador, tiene más de 50 años la Cerveza Club. Sí, pero entonces, ¿qué pasa con no, quienes generaron la marca y de pronto tienen que ceder esa marca? No, pero le digo, se quedan con un mercado casi del 90%. La cervecería, las personas pero a ver, si yo pienso a nivel internacional, yo pienso en Coca-Cola Company, de pronto digo, mantenga Coca-Cola, pero les quito Fanta y Sprite. Sí, pero ¿es le digo, bueno, estamos es hablando, malo, nosotros como agencia de competencia lo que tratamos es de desmonopolizar los mercados, no tratar de darle un mayor monopolio a una empresa que ya per se ha tenido más del 90% ha generado, por supuesto. La marca, usted dice, el club lleva más de 50 más años, de 50 años, ahora tiene una serie de variedades. Algunas de las variedades. light, las no light, las verdes, las rojas, yo qué sé. ¿Cómo hacer que ceda ese tema? Es que eso le digo, nosotros como superintendencia o como agencia de competencia ecuatoriana, lo que hacemos es tratar de desmonopolizar, esa es la palabra clave. No queremos más monopolios en el Ecuador. Sabemos que existen monopolios hasta en la sopa, como ha comentado el superintendente en todas sus entrevistas. Lo que estamos tratando es de ir en determinados sectores donde se puede ver que necesitamos mayor inversión, un nuevo operador o mayor tipo de inversión a nivel de lo que es extranjero o nacional, para poder dar esa posibilidad al nuevo operador. Entonces yo creo que no es la bueno generar superintendencia... otro tipo de incentivos. Por ejemplo, el mismo ejemplo de la cerveza. Uno va ahora a una serie de restaurantes en todo el país y encuentra cerveza artesanal, otras opciones que le ofrece la carta, y no es por decisión de la superintendencia del control del poder del mercado, antimonopolio, que uno escoge la cerveza X, Y o Z, la artesanal,
la de una empresa grande, la de una empresa chica, sino ya por otros tipos de juego del propio mercado. Por supuesto que sí, pero usted también tiene que dar la posibilidad a todos los operadores que están trabajando en este mercado de que puedan verse y visibilizarse. Justamente lo que usted dice, el tema de las cervezas artesanales, la superintendencia es la que ha dado el mayor impulso a las cervezas artesanales. Si usted se acordará, hace algunos años antes de que se dé la fusión no teníamos cervezas artesanales. Prácticamente teníamos una producción de, si no estoy mal, entre el 1 o 2% de toda la producción cervecera. Ahora, después de la decisión de la superintendencia, después de darle esa posibilidad de que, la cerveza artesanal se pueda vender en cualquiera de los lugares de las tiendas de barrio, dándole una parte, un cuarto del cooler donde están las cervezas para la cerveza artesanal. Entonces creo que la superintendencia está abriendo ese mercado. Y ahora ustedes han visto, tenemos más de 30 o 35 variedades de nuevas cervezas artesanales que obviamente no van a venir a competir con una cerveza que ya tiene muchísimos años, pero están tratando de visibilizarse. Pero también muchas veces no es la regulación, sino son las modas, las corrientes que están este rato en boga en el mundo entero. Usted va a cualquier parte del mundo y antes no encontraba cerveza artesanal y ahora en cualquier lugar la encuentra. Hay otro tema que usted quería tratar, que es este llamado de atención a las organizaciones financieras. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se da con el tema ligado al famoso dinero electrónico? Bueno, ahí la superintendencia, si queríamos comentar, está llevando 2 investigaciones. Una por la Intendencia de Prácticas Desleales, que es el tema de publicidad engañosa o lo que es denigración de un producto. Y la otra es desde la Intendencia de Abuso de Poder de Mercado. Justamente es la que le comentaba, que nosotros vimos que la Asociación de Bancos del Ecuador, así también como algunos bancos, hicieron algunos proclamas comentando que el dinero electrónico no tenía el respaldo suficiente, que no estaba respaldado en los activos líquidos del Banco Central y demás, cosas que era para denigrar el producto del dinero electrónico. Es decir, decían cosas que no eran reales. Por supuesto que sí. El dinero electrónico, desde que comenzó hace algunos años, tiene el respaldo total en el activo en el activo líquido del Banco Central para poder respaldar cualquier tipo de dinero electrónico que se emita. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es investigando si se dio esa práctica de denigración al producto de dinero electrónico, por un lado, y por el otro lado estamos viendo que también se está investigando en este momento si existe un abuso de poder de mercado colectivo. Hablamos de abuso de poder de mercado colectivo entre toda la asociación de bancos al momento de que no le da las facilidades a cualquier usuario, cualquier cuenta correntista que tiene su cuenta en cualquier banco, de utilizar su dinero y poderlo pasar a dinero electrónico. Entonces nosotros estamos viendo e investigando en este momento. No se puede dar muchos detalles, usted sabe que nuestros expedientes son confidenciales y reservados, pero sí se está investigando esas dos prácticas anticompetitivas a través de las intendencias Pero respectivas. ¿cómo analizan ustedes estos casos? Por ejemplo, si uno mira que el Estado ecuatoriano ha pedido dinero prestado al Banco Central del Ecuador, hay una serie de cifras que se están manejando. Ese dinero del Banco Central es lo que depositan los bancos para encaje bancario, lo de los gobiernos seccionales y una serie de elementos. Y hay falta de claridad a veces por la cifra que el Estado Central ocupó del Banco Central y debe al banco. Entonces, si el banco tiene menor cantidad de dinero, ¿cómo respalda el dinero electrónico? ¿Cómo genera confianza en el usuario? Para que el usuario, si usted tiene una cuenta corriente, una cuenta de ahorros con $1,000, ¿usted haría el cambio? Es lo que uno siempre pregunta, dinero electrónico, o prefiere tener los dólares como los hemos conocido. Partamos de una premisa. El dinero electrónico es un sistema de pago alternativo. Este sistema Pero de que pago está, alternativo, dólares. sí, es un sistema de pago alternativo que sirve para hacer transacciones mucho más rápidas, mucho más expeditas y sobre todo no sirve o no es el instrumento para hacer grandes transferencias. No hablo de miles o cientos de miles, hablo de decenas, centenas de dólares, pagos de servicios básicos y demás. Partamos de que el dinero electrónico nos sirve para eso, para agilitar el pago a nivel en línea, se podría decir. Entonces, el tema de que el gobierno central haya hecho préstamo o no al Banco Central de acuerdo a las reservas y demás, eso es un tema que lo lleva obviamente el Banco Central, es el expedito y el regulador y obviamente la autoridad en ese sentido. Lo que nosotros estamos diciendo y lo que la superintendencia está proclamando es que el ciudadano tiene el derecho de utilizar su dinero, el que tiene en su banco, y poderlo pasar a dinero electrónico. No hablamos de que estamos pasando miles, estamos hablando de decenas.
de dólares. Entonces, insisto, el tema de tener el respaldo para unas pequeñas transacciones, porque hablamos que la mayoría de transacciones no pasan allá de 30 a 40 dólares. Y es más, hay transacciones que son mucho más convenientes, por ejemplo, para pagar el taxi o para pagar cosas pequeñas, pagar en la tienda o demás. Entonces, para eso nos sirve el dinero electrónico. Al momento de que usted hace un pago a través del sistema de dinero electrónico, lo que está haciendo es únicamente pasando de una cuenta a otra, pero es su dinero. El tema de que el Banco Central no tenga posibilidad de respaldar esto es totalmente absurda. ¿Por qué? Porque hablamos de que el dinero electrónico en este momento, si no estoy mal, si no me falla la memoria, no llegamos a tener más allá de 15 millones a nivel de transaccionalmente, hablando desde que comenzó. Entonces es un sistema pequeño. Usted está hablando de 15 millones en relación a la Reserva Internacional de Libres de Dinero. Es súper marginal. Marginal. Ahora, las resoluciones, ¿cuándo se esperan? Por una parte, caso de cervecería con la Corte Constitucional y lo que están ustedes indagando frente a la Asociación de Bancos Privados por ustedes hablan de haber denigrado un producto. Bueno, en el primer caso totalmente de las cerveceras, estamos totalmente a la orden o a la espera de lo que pase en la Corte Constitucional. Usted sabe que los procesos a nivel de la Corte Constitucional pueden tomar meses o hasta años. Esperemos que no nos tome más allá de unos 6 meses, de lo que es lo que me pudieron comentar varios abogados que se está tratando de ver. O sea, ese es el único proceso, es un tema judicial, ya no depende de la superintendencia, pero esperemos que la Corte Constitucional pueda sacarlo lo más pronto posible. A nivel de lo que es las investigaciones, nosotros ahorita nos encontramos en una fase de investigación preliminar. Nuestras investigaciones pueden llegar a durar hasta 580 días específicamente, desde que comienza la etapa de barrido. Casi 2 años. Sí, prácticamente 2 años. Desde que comienza la etapa de barrido, pasa por una investigación preliminar, luego pasamos a una investigación formal y luego se hace el informe de formulación de cargos. Eso puede tomar entre 580 días. Entonces, en este momento, nosotros en los dos procesos nos encontramos en el uno en una fase preliminar y en el otro pasando a una investigación formal. Entonces, eso puede tomar todavía Vamos a estar pendientes de meses. lo que decida la Superintendencia del Control de Poder de Mercado. Queremos agradecer, amigos de Radio Sucesos y Telesucesos, la presencia del ingeniero Cristian Ruiz. Recordamos que él es el intendente general de la Superintendencia del Control de Poder de Mercado. Que hemos hablado tanto del tema del caso de la cervecería como del sistema financiero por el tema del dinero electrónico. Vamos a hacer una pausa, de la cual estaremos dialogando con el arquitecto Fernando Carrión sobre análisis del mundo, de las ciudades, del mundo urbano del siglo XXI. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile lo asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques.
por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al arquitecto Fernando Carrión. Recordamos que él es un analista de temas de urbanismo y ciudad. Hay varias preocupaciones, Fernando, de lo que estamos viviendo en las ciudades del siglo XXI. Uno ve ciudades más grandes, menos grandes, pero todas con problemáticas de tráfico, congestión, contaminación. ¿Cómo mirar y cómo reordenar las ciudades? Porque uno puede decir, planifico a futuro, pero las ciudades están, los carros están y los ciudadanos estamos con buenas o malas prácticas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Claudia. Sí, bueno, ese es el tema fundamental de este siglo. Incluso la propia Naciones Unidas definió el siglo XXI como el siglo de las ciudades y se fundamenta en el hecho de que este rato ya el 55% de la población mundial está viviendo en ciudades. En América Latina estamos mucho más allá de eso, estamos con el 82% de la población viviendo en ciudades y en el caso del Ecuador estamos por debajo de ese promedio, pero tenemos el 73% de la población que vive en ciudades. Es decir, la gran problemática del mundo es la problemática urbana y en el caso del Ecuador también, sin duda, ese es el tema. Vemos casos, vemos ciudades como Quito y Guayaquil, que son las más grandes del país, que enfrentan problemas similares, pero muchas veces las respuestas de las autoridades son diferentes. ¿Qué debemos hacer con esto? ¿Qué debe planificar la autoridad de la ciudad? Quienes marcan los límites, las regulaciones, pero también cómo ser parte de ellas los propios ciudadanos. Sí, acaba de salir un libro ahora en España muy interesante que dice que las autoridades locales tienen mayor capacidad de conversación entre sí porque los problemas son similares. Es decir, un alcalde habla de transporte, habla de basura, habla de agua potable, etcétera, mientras los presidentes de la República casi no tienen temas en común. Es una cosa muy fuerte, pero muy interesante, porque dice, el presidente de los Estados Unidos habla de Irak, Irán, etcétera, y el de Ecuador, pongo yo, nunca va a hablar respecto de eso porque no está en ese problema. Entonces, si bien los temas son los mismos, las ciudades son muy distintas. El mismo caso que tú estás poniendo, Guayaquil es una ciudad portuaria, históricamente lo ha sido. Su base material, que es la infraestructura, es una infraestructura de una ciudad portuaria. Quito no lo es, pero yo he sostenido desde hace no mucho tiempo que Quito podría convertirse en una ciudad portuaria porque hoy día los puertos ya no son necesariamente fluviales o marítimos, que eso era históricamente, hoy día también son aéreos. Incluso hay muchos puertos aéreos que tienen más peso que los puertos marítimos. Y entonces Quito yo creo que se está rezagando frente a esta situación porque lo que hizo fue una terminal aérea para entrada y salida de pasajeros, pero muy poco ha hecho para que se convierta Quito efectivamente en una ciudad portuaria. ¿Cómo proyectarse como Quito? Porque el ejemplo del aeropuerto es un ejemplo que nos preocupa a todos. Vemos problemas en vuelos nacionales, hay críticas, hay ciudades que están casi fuera de la logística aérea. Quito sigue siendo, y quisiéramos que se convierta en un hub, pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo competir con otras ciudades cercanas? Tenemos Bogotá, tenemos Lima y Panamá. ¿Cómo lograr competir en iguales condiciones y demostrar que somos capaces de ofrecer esos servicios? Bueno, yo creo que es exactamente lo que usted está señalando. Si el Quito no puede competir con Guayaquil, no puede competir con Cuenca, tiene que competir internacionalmente y para eso tiene que tener una infraestructura, una condición de competitividad precisamente para que eso se produzca. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros en Quito logramos inaugurar el nuevo aeropuerto en la zona esta de Tababela, lo que dejamos es un viejo aeropuerto que hoy día se ha convertido prácticamente en un basurero. Es decir, resolvimos... ¿No se va a inaugurar un gran centro de convenciones de aquí al 2019? Ese es un centro de convenciones que se está inaugurando desde hace mucho tiempo. Incluso se suponía que iba a estar para la gran reunión mundial de Hábitat 3, pero no estuvo. Hoy día están las columnas empezando a salir. Yo no sé para cuándo estará eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Sale el aeropuerto, como ocurre con las plataformas, la financiera que acaba también de ser inaugurada, salen las funciones que estaban en un lugar de la ciudad y se localizan en otro, ese lugar queda relativamente bien y el otro queda abandonado. Y eso es lo que está pasando con el aeropuerto. Pero no solo que eso ocurrió con el aeropuerto, sino que ustedes recordarán que ni siquiera se construyeron las vías para llegar al aeropuerto. Se demoraron casi 2 años y un poco más para que se resuelva ese problema. Pero incluso desde la época en que se construyó el aeropuerto hasta acá, no se ha hecho ninguna ordenanza para modificar todo el proceso de especulación del suelo que existe ahí. Yo he hecho investigaciones en esa zona y el precio se ha subido en más de 20 veces de lo que estaba antes de que llegue el aeropuerto. Eso no puede ser. Entonces lo que estamos creando a través de este tipo de infraestructuras es un gran anacronismo dentro de la ciudad. Ahora, por otro lado, los servicios aeroportuarios. Yo he sostenido desde el principio, yo en esa época incluso era
era concejal, sostenía que el aeropuerto de Quito tenía que convertirse en un hub. Pero para que sea un hub, tenía que tener una aerolínea bandera. Yo planteé que se creara una aerolínea bandera y se aprobó en el Consejo, pero no se ha hecho nada. ¿Y por qué una aerolínea bandera? Porque todos los hubs, por ejemplo, el caso de Miami es American, el caso de Bogotá es Avianca, el caso de Tocumen en Panamá es Copa, y así sucesivamente. Y Quito, si quería ser un hub, tenía que tener una aerolínea. ¿Qué es lo que ocurrió? Esos estudios que se hicieron, que fueron bastante interesantes, después fueron utilizados por otras aerolíneas que no eran ni siquiera ecuatorianas y que ha servido para que ni siquiera se constituyan el hub, sino que se abran nuevas rutas bajo aquel estudio. A mí me parece que esa es una de las grandes cosas que hay que hacer en el aeropuerto de Quito, convertirlo en un hub para que sea realmente un aeropuerto que permita que Quito tenga un puerto aéreo. Un puerto aéreo porque además uno debe recordar, gran parte de las exportaciones de la zona de la Sierra Norte se van por el aeropuerto de Quito, flores y una serie de elementos, pero siempre se quejan de que los aviones van cargados pero regresan sin carga, es decir, deja su función de puerto, si no se convierte en algo simple y llanamente de carga de ida. Hay una serie de elementos, pero también si uno piensa en la planificación de la ciudad, Fernando acaba de hablar de la plataforma financiera, pero también podemos hablar de metro y otros temas que son obras de infraestructura urbana extremadamente grandes. ¿Cómo hacer para que la ciudad se reordene y piense a largo plazo y rompamos la lógica del tema inmediato? Lo que ocurre es que en el urbanismo mundial, y América Latina, y el Ecuador no está exento de esto, hemos cambiado la lógica de la planificación por lo que se denominan los GPU, los grandes proyectos urbanos, que se supone que a partir de eso se puede desencadenar procesos interesantes de transformación de las ciudades. Pero lo que se ve, por ejemplo, el caso de las plataformas, originalmente iban a ser 6 plataformas y han quedado solo 2, porque se requieren ingentes recursos económicos que la economía de la ciudad, que la economía del país no está en capacidad de hacerlos. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esta plataforma financiera, que además fue inaugurada con anécdotas increíbles por la inundación que se y que llegaron, bueno, en fin. Pero ese hecho de concentrar las funciones ahí financieras del gobierno nacional significó que tengan que salir otras funciones de otros lados. Yo estoy pensando, por ejemplo, en este caso, en el Ministerio de Economía, que estaba en la 10 de agosto, la cantidad de negocios que habían alrededor de eso. Y ahora se deprime. ¿Qué va a pasar con ese edificio? ¿Se va a vender? ¿Habrá capacidad de compra de ese edificio? ¿Se podrá reciclar esa zona? Yo creo que eso es muy complicado. La otra cosa, la relación... Pero no se planifica al mismo tiempo que hago la plataforma bonito fea, porque también hay críticas del tema del diseño. Sí, sí. ¿Y qué hago con los espacios que quedan libres? O sea, no hay una planificación que vaya con absoluto. Eso. ¿Cuánta relación existe entre autoridad ciudad y autoridad país? La autoridad país determina las plataformas. ¿Qué ocurre con la autoridad de la ciudad? ¿Interviene en estos procesos? Lo que ha ocurrido es que han estado operando de manera independiente. Ustedes recordarán cuando apareció la propuesta de las plataformas, simultáneamente apareció la propuesta del metro. Cuando uno ve el trazado del metro con la ubicación de las plataformas, no hay una correspondencia. En otras palabras, en el nivel central del gobierno nacional se estaba pensando la ciudad a través de las plataformas y en el nivel local se estaba pensando la ciudad a través del metro. No había correspondencia. Por ejemplo, el caso más interesante, se suponía que la plataforma gubernamental que iba a ir al cuartel de Piclachima, al sur de Quito, ahí no hay una parada del metro. No hay una parada del metro. Entonces ahí se ve que no hay correspondencia. Los grandes proyectos urbanos caminan cada uno con sus propias lógicas, no interesa de dónde vienen, a dónde llegan, y eso va generando obviamente muchísimos problemas. Y nos lleva a una situación como la que vive este rato Quito, que yo diría Quito no tiene futuro, en el sentido de que no se ha pensado qué vamos a hacer de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. Y quisiera poner una comparación que me parece muy interesante. El caso de Guayaquil, en 25 años, porque se está cumpliendo 25 años de la llegada a la alcaldía del ingeniero Febres Cordero, en 25 años ha habido una administración de un solo partido político, el Partido Social Cristiano, y han habido solo 2 alcaldes, Febres Cordero y Jaime Nebot. En el caso de Quito, en estos últimos 17 años, es decir, en este siglo, ni siquiera 25 años, en estos 17 años, hemos tenido 4 alcaldes, de 4 líneas políticas distintas. Roque Sevilla, Democracia Popular, Paco Moncayo, Izquierda Democrática, Augusto Barrera, Alianza País, y el último, Mauricio Rodas, del partido Suma Vive. Yo creo que esas discontinuidades son impresionantes. Hoy día
Quito no tiene proyecto de ciudad. Guayaquil ha sido durante estos 10 años pues bombardeado, podríamos decir, entre comillas, por parte del gobierno nacional para liquidar ese modelo de ciudad. Y el modelo de ciudad está ahí enterito. Aquí se ve que cuando hay un proyecto colectivo de ciudad, efectivamente una ciudad puede transitar hacia el futuro. Pero ¿cómo lograr que exista un proyecto colectivo de ciudad con cambios de administración? En un momento dado pueden venir otros partidos políticos, pero los trazados, la planificación debe mantenerse. Ese es el gran reto. Ahora, Ese ¿se es dio el la reto. planificación necesaria para Quito? Si uno piensa entre el 95 y el 2017, se dio una planificación a largo plazo de la ciudad capital, que además tiene enormes responsabilidades, no solamente los 2 millones y tantos habitantes que vivimos aquí, sino el ser patrimonio cultural de la humanidad. Exige a Quito dar respuesta y tener una planificación. Quito desgraciadamente no tiene. A mí me parece que el último esquema de planificación relativamente interesante fue en la época de Paco Moncayo. Después lo que se tuvo en la época de Augusto Barrera es un intento de traspasar la propuesta nacional al nivel local del buen vivir, pero nunca se logró consolidar eso, ni nunca se formalizó como un plan. En el caso de Mauricio Rodas, pues no tenemos ni siquiera eso. Y hay una cosa bien complicada en este periodo, Claudia, y es que a las elecciones del Consejo Municipal llegaron 21 concejales, que era distinto en la época que yo fui concejal, que éramos 15. De estos 21, 11 eran de Alianza País. Hoy día son 8 de Alianza País. 9 eran de esta alianza Suma Vive. Hoy día queda uno solo ahí, que es el concejal Ponce. Y luego el tercer bloque que había en aquella época, que era uno, es el actual vicealcalde, que era de Creo y que se mantiene. De aquella época que habían 3 bloques a lo que tenemos hoy día, un bloque importante que es de Alianza País, y luego tenemos un rosario de concejales y concejales, cada uno que representa a sí mismo. La situación del Consejo este rato es tan compleja que, por ejemplo, no pueden tomar una decisión respecto del tema de los buses. Entonces, para construir mayorías dentro del Consejo por falta de liderazgo, por falta de propuesta de largo plazo, etcétera, se recurre al clientelismo y a lo que antes se llamaba en el Congreso Nacional las mayorías móviles. Entonces, cada tema se negocia y se va, obviamente, negociando porciones de la ciudad, proyectos de la ciudad, para conseguir los votos que necesitan para la aprobación de determinadas Ahora, ¿qué cosas. hacer? Es muy duro lo que Fernando Carrión dice. Quito es una ciudad sin futuro en el tema de planificación. ¿Cómo lograr dar un viraje a esto? ¿Qué debe exigir el ciudadano quiteño? ¿Y qué debe hacer la autoridad? Además, en año y pico tenemos elecciones nuevamente. Y por lo tanto, ¿cómo saber a quién o en quién confiar la administración de la ciudad? Yo creo que este año y medio que queda, porque en el 2019 vienen las elecciones, es absolutamente necesario y deberíamos exigir a nuestros potenciales candidatos a que construyan justamente la representación de la sociedad local. O sea, que no vaya cualquier persona, que vaya alguna persona que tenga conocimiento de la ciudad, que vaya una persona que se ha reunido con los sectores sociales, que vaya una persona que haya construido justamente este proyecto colectivo de ciudad, que se reúna con los empresarios, que se reúna con las asociaciones de barrios, que se reúna con los colegios profesionales, que se reúna con las universidades, etcétera, y a partir de eso construyamos esta voluntad colectiva. Yo no veo en el caso de Quito otra posibilidad en este mediano plazo que no sea el proceso electoral. Yo creo que el quiteño y la quiteña tiene que ponerle gran esfuerzo para que los representantes que lleguen al futuro municipio de Quito sean efectivamente representantes de esta colectividad. Y durante este año y medio que nos queda hasta las próximas elecciones, ¿qué va a pasar en la ciudad? Porque además hay los grandes proyectos urbanos que se mencionaba, los GPU, el metro, qué pasa con los metrocables, qué ocurre con todos estos procesos en los cuales nos vemos involucrados, pero también todos queremos ver planificación. Si el metro ya se inaugura en el 2019 o 2020, ¿qué va a pasar con el resto del tema de buses, de alimentadores a la red central que sería el metro? A ver, Claudia, aquí dos cosas. Uno, por ejemplo, el tema del transporte. ¿Qué es lo que ocurre por esta falta de previsión de futuro en la movilidad? Se discute una ordenanza sobre buses, en primera; en segunda no se puede convocar siquiera porque no hay voluntad, no hay mayoría. Por otro lado, se discute una ordenanza para taxis, entran casi 9.000 taxis más,
prácticamente la mayoría del Consejo se pone de acuerdo porque... si solamente una concejala no votó por el tema. Porque es un tema clientelar. Ese sí beneficia a la clientela. El de los buses no beneficia a la clientela. Y ahora se está discutiendo también una ordenanza sobre bicicletas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Una ordenanza para bicicletas, una ordenanza para motos, una ordenanza para buses, una ordenanza para taxis, vehículos particulares, y así sucesivamente. ¿Por qué no hacer una sola ordenanza de movilidad y transporte para Quito? Es un tema. El otro problema que yo le veo a la ciudad de aquí hasta las próximas elecciones es que el metro se convirtió en un proyecto maldito, por ponerlo de alguna manera, en el siguiente sentido. Hay una metrodependencia en el presupuesto municipal. El 50% del presupuesto municipal, un poquito menos del 50%, 49.7% del presupuesto municipal se va en el metro. ¿Qué significa eso, Claudia? Que si a eso le sumamos lo que es gasto corriente, para inversión queda alrededor de un 15-18%. Es decir, no queda absolutamente nada de recursos. Por eso es el gran desequilibrio que existe hoy día en la ciudad, en términos de recolección de basura, en términos de mantenimiento del espacio público, en términos de solución de ciertas infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es un problema estructural que existe hoy día hasta que no se resuelva el problema de la culminación del metro, que además del propio metro tiene muchísimos problemas en términos de diseño y en términos de sostenibilidad, porque yo no sé cómo va a sostenerse con una tarifa de 45 centavos el funcionamiento del metro hacia el futuro. Hay una serie de preguntas y análisis que se deben hacer en cuanto a la ciudad de Quito. Gracias a Fernando Carrión. Él nos deja preocupados porque dice Quito es una ciudad sin futuro si no hay una buena planificación. Él es muy crítico al decir se hace una serie de proyectos urbanos, grandes proyectos urbanos, sin planificar y sin pensar las consecuencias que dejan. Un ejemplo es la plataforma financiera. Él dice está concentrado ahí el mundo financiero. ¿Qué pasó con las otras instalaciones que ocupaban estos espacios? Están vacías, se van a vender. ¿Qué ocurre con la planificación de una ciudad? Una ciudad que necesita tener claridad hacia dónde ve el futuro, saber qué está ocurriendo con sus recursos, pero también tener normativas claras para que todas las cumplamos, ya sea en la transportación pública, ya sea en el tema de construcciones, ya sea en el comercio, en todas las cosas que hacen el día a día de una ciudad tan importante como lo es la capital de la República. Gracias a Fernando Carrión, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. También agradecemos a Agua de Quito y a Quito Alcaldía que nos acompaña permanentemente, y a ustedes les esperamos el día de mañana, 7 de la mañana, Radio Sucesos, 7:30, Radio Sucesos y Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.